Hola, hola, mi querido amigo, hermano. Bienvenido al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Estamos estudiando durante todo el trimestre la lección que lleva por título La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y en esta semana estamos estudiando las resurrecciones antes de la cruz. Entonces, estemos atentos al estudio, pero antes queremos invitar a todos ustedes para que puedan participar de este desafío de las 5 preguntas claves de la escuela sabática. Ahí usted puede entrar, responder y así consolidar el aprendizaje que se ha tenido durante la semana. Así, querido hermano, ahí tiene usted este desafío. Le animo para que pueda participar y seguramente va a ser de gran beneficio para usted, para su vida espiritual, para su conocimiento de la palabra de Dios. Vamos entonces, queridos hermanos, siguiendo nuestro sistema MEAC. Motiva, explora, aplica y crea. Vamos a ir por la parte del motiva. Y en el motiva, nosotros hemos preparado una historia de un hombre en el año 2011. La historia no registra su nombre, pero sí es el caso de un trabajador social en el Reino Unido. En el año 2011, él mientras estaba trabajando tuvo un problema de salud, lo llevaron rápidamente al hospital, mientras lo iban a tratar, le iban a colocar un catéter ya, y sin embargo, justo en ese momento tuvo un paro cardíaco y el hombre murió. Murió de acuerdo a los indicadores que tenían los médicos en los aparatos que ellos tienen, ¿no? Y sin embargo, él relata que durante ese periodo, mientras estaba allí tendido, él sintió que se salía de su propio cuerpo y que desde el exterior él podía ver lo que estaba sucediendo con él. Y los médicos corriendo de un lugar a otro, tratando de poder salvar su vida, y que uno de ellos había mencionado, denle un electroshock, ¿no? Como para poder reanimarlo. Y entonces esta persona salió de ese cuadro de muerte en los términos médicos, ¿no? Y después relató su experiencia, y en la experiencia que relató los médicos llegaron a reconocer que todo lo que él había mencionado realmente había pasado. Entonces es como que él había muerto, había observado qué es lo que sucedía, mientras los médicos trataban de salvarle la vida, aunque ya estaba muerto médicamente hablando, y sin embargo recordaba esas frases, esas conversaciones que había entre los médicos. Bueno, tomando este caso, un famoso investigador médico llamado Sam Parnia, él empezó a reunir una cantidad de testimonios de personas que habían tenido la misma experiencia, es decir, recolectaron con su equipo datos y analizaron más de 2000 casos de paros cardíacos y momentos de muerte oficial. Y lo que encontraron fue algo sumamente interesante. Encontraron que al menos el 50% de las personas que habían sido declaradas muertas por la medicina, al menos el 50% tenían algún recuerdo de lo que había pasado durante ese tiempo que habían permanecido muertos, según la medicina, inconscientes, de acuerdo a los informes médicos. Entonces, 50% tenía algún tipo de recuerdo. Es una cifra bastante alta, ¿no? 50% tenían algún recuerdo, y entonces los investigadores empezaron a clasificar qué tipos de recuerdos ellos tenían, ¿no? Y entonces llegaron a tener al menos en la clasificación que tenían siete experiencias que tenían ese tipo de personas que habían atravesado por experiencias cercanas a la muerte o experiencias de muerte, como algunos dicen también. Y, por ejemplo, se hablaba que sintieron mucho miedo, un miedo enorme. Otros que lograron ver animales o plantas. Un buen número de personas también manifestó que veían una luz brillante. Otro grupo de personas, dentro de estos 2000 casos investigados, decían que tuvieron experiencias de violencia, de persecución. Otras personas tuvieron un déjà vu, es decir, recuerdos que ellos pensaban haber vivido antes, ¿no? Un recuerdo anterior. Luego algunos de ellos podían ver a familiares, y algunos tenían recuerdo de cosas que pasaron tras el paro cardíaco, como es el caso de este trabajador social del Reino Unido que recordaba exactamente qué es lo que había pasado con los médicos mientras él estaba en este estado de inconsciencia, ¿no?
declarado médicamente muerto. Entonces, esos son los recuerdos que se tenía de acuerdo a la investigación. Pero también les pareció muy interesante en las entrevistas que hicieron que las personas tenían la tendencia a contar que lo que sucedía después de la muerte era aquello en lo que ellos creían mientras, digamos, su religión, mientras ellos tenían sus actividades normales en su familia, su tradición. Por ejemplo, si había una persona que era un budista, cuando relataba su experiencia después de la muerte, hablaba acerca de encontrarse con el dios Krishna o encontrarse en el nirvana, ¿no? O los hinduistas, los budistas, los cristianos, algunos decían, estuve en el cielo, estuve viendo a Dios en una luz muy brillante o con los ángeles. Muy interesante que de acuerdo a estas experiencias, gran cantidad de estas personas, al dar su testimonio, hablaban de que se cumplía aquello que ellos creían anteriormente. ¿Creías en el cielo? En esa experiencia te encontrabas en el cielo. ¿Creías en el nirvana? En experiencia te encontrabas en ese lugar, ¿no? de paz sobrecogedora que es el nirvana para los budistas. ¿Creías en el Hare Krishna? Es el hinduismo. Entonces te encontrabas directamente con el dios Hare Krishna. Entonces el investigador empezó a dar un reporte y dentro de las conclusiones que tenía, él dijo, tiene mucho de subjetividad lo que sucede o los testimonios que están ahí detrás, ¿no? Cada persona empieza muchas veces a relatar aquello que era en lo que creían y después daban un testimonio acerca de eso. Muy interesante estas experiencias. Nosotros podemos escuchar seguramente algunos testimonios, hemos tenido conversaciones donde las personas cuentan acerca de experiencias de este tipo, pero ahora no vamos a escuchar los testimonios, incluso no vamos a enfatizar el relato de los datos científicos que se hicieron en este estudio. Lo que queremos ver es qué es lo que dice la Biblia, porque en la Biblia hubieron personas que resucitaron. ¿Qué fue el testimonio? ¿Qué nos quieren decir ellos? ¿No? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos varios casos que hemos estudiado en esta semana de personas que resucitaron y vamos a ver si tenían algún testimonio que dar respecto a esa experiencia que pasaron mientras estuvieron en la tumba, en el sepulcro. En la palabra de Dios tenemos la verdad completa acerca de todas las cosas. Así que más allá de lo que digan los testimonios, o lo que cuenten las personas, o lo que empiezan a recopilar los científicos, lo que queremos es ver qué dice la palabra de Dios y qué testimonio nos dan aquellas personas que fueron resucitadas, ¿no? Vamos a ir entonces, queridos hermanos, al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana, que nos habla acerca de las resurrecciones antes de la cruz del Calvario. Es decir, va a abarcar el Antiguo y una parte del Nuevo Testamento. Resurrecciones antes de la cruz. Vamos entonces, mis hermanos, al estudio de la palabra de Dios aquí en el Explora y veamos el versículo de memoria de esta semana. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Allí dice lo siguiente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta última pregunta que aparece allí es una pregunta desafiante, mis hermanos. Es una pregunta para que nosotros también podamos pensar respecto a este asunto tan importante en relación con el destino eterno. Vamos a ver entonces en el Explora una visión panorámica de los casos estudiados en esta semana. Veremos la resurrección de Moisés, veremos dos casos del Antiguo Testamento, dos grandes profetas, Elías y Eliseo, protagonizan estos casos. Veremos también la resurrección propiciada a través de un milagro del Señor Jesucristo, es el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro, ¿no? Son tres milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó de resurrección. Vamos entonces al primer caso, el caso de Moisés. ¿Cómo fue la resurrección de Moisés? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, vamos a la palabra de Dios en Judas capítulo 9, dice lo siguiente. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda.
Ahora, mis hermanos, aquí encontramos un versículo del Nuevo Testamento. Es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Y aquí se cuenta una historia que no está registrada en el Antiguo Testamento. Es un personaje del Antiguo Testamento, uno de los más importantes personajes del Antiguo Testamento, Moisés. Cuando el libro de Deuteronomios cierra la historia de Moisés, lo que dice es que el Señor, él murió a los 120 años, que el Señor lo colocó en un lugar donde nadie más conoce. No se conoce la sepultura de Moisés. Deuteronomio no dice que Dios lo resucitó. Deuteronomio solamente dice que su tumba nadie la conoce. Pero entonces, luego viene aquí el libro de Judas y Judas empieza a darnos una visión un poquito más amplia. ¿Qué fue lo que pasó después de Moisés, después de la muerte de Moisés? Judas nos dice que llegó un momento que el arcángel Miguel estaba contendiendo con el diablo. En la Biblia, el arcángel Miguel aparece solamente en momentos de batalla. Miguel significa ¿quién como Dios? Es una pregunta desafiante. ¿Quién como Dios? Y Miguel es el nombre, el título del comandante en jefe de las huestes celestiales. Es el Señor Jesucristo. Es el título de batalla. Es el nombre de guerra de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando dice Arcángel Miguel, es un título para referirse al Señor Jesucristo. Y dice aquí que Jesucristo contendía con el diablo. Puedes imaginar esa escena allí y contendían por el cuerpo de Moisés. Ahora, lógicamente, si están contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se está refiriendo simplemente al cuerpo, ¿no? Sino que aquí nosotros podemos ver que finalmente Moisés fue resucitado, porque de lo contrario no habría necesidad de contender por su cuerpo, ¿no? Fue resucitado. Y entonces ascendió al cielo después de esa resurrección, pero Satanás quería impedirlo. Podemos imaginar hasta cuáles eran los argumentos de Satanás. Y Jesús viene para resucitarlo y Satanás dice, cuidado, ¿por qué vas a resucitarlo? ¿Acaso no dice la ley? La paga del pecado es muerte y Moisés ha sido pecador y todavía no hay nadie que muera en su lugar. Y entonces, ¿por qué Moisés? ¿No? Me imagino ciertos argumentos. Hay una disputa allí, ¿no? No se trata de una disputa de golpes, se trata de una especie de una polémica, ¿no? En la que Satanás reclama que él permanezca porque la paga del pecado es muerte. Ahora, yo me imagino también en ese momento a Jesús diciendo que los corderos sacrificados representaban el verdadero Mesías y que él moriría en el lugar de Moisés, por lo tanto pagaría la culpa del pecado de Moisés. Bueno, finalmente la Biblia nos dice que Moisés aparece en Lucas capítulo 9, versículo 30 y 31, y esa es la mayor prueba que realmente él había resucitado, ¿no? Porque si no, no aparecería otra vez en la Biblia. Interesante que la Biblia, si no hubiese el libro de Judas, no habría ninguna razón para que aparezca Moisés. Pero Judas nos explica y nos dice, bueno, estaban disputando por el cuerpo de Moisés, nos da a entender que Moisés es resucitado, porque de otra manera no habría razón para disputar por el cuerpo, es resucitado y entonces aparece en el monte de la transfiguración. Vamos a leer el texto bíblico, mis hermanos, Lucas 9, 30 y 31. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Es decir, aparecen en el monte de la transfiguración, aparecen dos tremendos personajes del Antiguo Testamento, de los más grandes personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Si no fuese por Judas, en el versículo 9, no sabríamos cómo es que Moisés aparece si él, la última vez que aparece en Deuteronomio, muere. Pero aquí Judas nos da a entender que él es resucitado. Y por eso aparece en el monte de la transfiguración. Aparece Moisés, que había muerto y fue resucitado y fue ascendido al cielo, pero aparece también Elías, y la palabra de Dios nos dice que Elías nunca murió, que Elías fue llevado en un carro de fuego hacia el cielo. Por lo tanto, tenemos aquí a Moisés, un hombre que murió y fue resucitado y fue al cielo, y tenemos a Elías, un hombre que no murió
y fue llevado al cielo. Cada uno de ellos representan a los dos tipos de salvos que habrán en el cielo. En el cielo solamente habrán dos tipos de salvos: aquellos que murieron y fueron resucitados y tendrán un lugar en el cielo, representados por Moisés, y aquellos que no murieron y serán llevados al cielo, ya sea porque Cristo vendrá cuando ellos están vivos. Y entonces todos ellos son representados por Elías. ¿Sabemos de otro hombre que también está en la patria celestial? Ahora mismo sabemos, ¿no es cierto? El otro es Enoc. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, dice la palabra, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí encontramos en el monte de la transfiguración a Moisés y a Elías, ambos en el cielo, y a uno resucitado en el cielo, el otro directamente en el cielo como Elías. Así, mi querido hermano, lo importante en esta vida, entonces, no es si uno muere y resucita o si uno permanece sin morir hasta la venida de Cristo. No, no, no. Lo importante es que finalmente estemos con Cristo por la eternidad, ¿no? Así, querido hermano, quizá nosotros tengamos la ilusión de estar vivos cuando Jesús regrese. Ese es el deseo que todos nosotros tenemos, ¿no? Yo quiero estar vivo cuando Jesús regrese también. Mi padre, él continuamente decía, mira, yo quiero estar vivo cuando Jesús regrese. Él falleció hace 2 años. Así que él está representado por Moisés ahora. ¿Quién sabe yo? ¿Estaré vivo cuando Jesús regrese? O quién sabe, también tendré que ir al descanso antes de la venida de Cristo. No importa. ¿Por qué? Porque la promesa es la resurrección, y cuando venga Jesucristo, tanto los que murieron como aquellos que permanecieron vivos estarán con Él por la eternidad. Y eso es lo importante, y esa es la esperanza del cristiano. Miren ustedes, aquí está una explicación que la lección de escuela sabática nos habla acerca de esto, ¿no? Dice, aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Es decir, fue un momento en el que hubo una manifestación gloriosa de Dios, Dios Hijo, Jesucristo, y estaban allí Moisés y Elías conversando acerca de lo que vendría a pasar, porque pronto iban a venir los sucesos de Jerusalén, ¿no? Los sucesos de la muerte y de la pasión del Señor Jesucristo. Veamos, mis hermanos, otros casos de resurrección. Hay 2 casos de resurrección del Antiguo Testamento que me gustaría compartir también. Tenemos aquí el caso de la viuda. Hay 2 viudas aquí. La viuda de Sarepta, que es una mujer de Fenicia, y la viuda de Sunén, ¿no? Esos 2 casos. Una no conocía a Dios y la otra conocía a Dios. Aquella que es Fenicia fue visitada por Elías, ¿no? El Señor lo llevó a Elías para este momento especial de encuentro. Pero antes veamos la promesa del Señor. ¿Cuál es la promesa? Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esa es la promesa de la resurrección. Pero esa promesa, algunas personas la experimentaron mientras estuvieron ahí como parte de la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el caso de Elías y la viuda de Sarepta? Él llega a un lugar. La vida de Elías estaba en riesgo, no había lugar seguro para Elías, porque hasta la propia reina, el rey lo buscaban para matarlo, ¿no? La reina Jezabel, su esposo Acab, un hombre sin ningún carácter, ¿no? Ella realmente era la que gobernaba, Jezabel, la que hacía lo que quería, ¿no? Y entonces Elías estaba escapando, estaba huyendo. Entonces durante un tiempo estuvo en el desierto, pero el Señor le dice, anda allí a Sarepta. ¿Y quién fue quien lo recibió? Mientras en el pueblo de Israel nadie lo recibió y su vida corría riesgo, en Sarepta una viuda, una no judía, una mujer gentil, una fenicia, la que ayudó al Señor, ¿no? Bueno, la historia nosotros la conocemos. Esta mujer tenía un hijo, ese hijo muere, ese hijo fallece, ella se siente mal, y llama al profeta, tú has venido para recordarme mis pecados, le dice, para consecuencias de mis pecados, o sea que se trataba de una mujer pecadora, ¿no? Entonces dice, mira, me has venido para recordar mis pecados y ahora mi hijo está muerto, son consecuencias de mi pecado. Y entonces Elías empieza a hacer una oración, él se coloca al lado del niño,
Y entonces se coloca sobre el niño y ocurre el milagro de la resurrección de ese niño. Y ese está en 1 Reyes 17:22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Cuando se habla aquí del alma, la traducción correcta debe ser el aliento. ¿No? Siempre se refiere al aliento, porque alma viene a ser los dos juntos, ¿no? El alma que pecare esa morirá. Aquí una verdadera traducción no sería alma, sino sería el aliento, el espíritu, que es el don de la vida. Dice, retornó a él y revivió. Y entonces ocurrió la resurrección. El otro milagro de resurrección, mis hermanos, está en 2 Reyes, capítulo 4, versículo 35. Allí la historia es muy parecida, es Eliseo, va de un lugar para otro y hay una mujer con su esposo que han decidido construir una habitación para Eliseo, para el varón de Dios. Y entonces ellos dicen así, mira, vamos a construir un cuarto y cada vez que pase por aquí Eliseo, vamos a invitarlo, que venga a descansar aquí en nuestra casa. Ellos querían experimentar la bendición de tener a un profeta allí en su hogar. Y entonces, qué privilegio, ¿no es cierto? Tener a Eliseo, imagínate conversar con él, escuchar sus enseñanzas de la palabra. Entonces, ellos querían tener ese privilegio. Construyeron y entonces había una habitación allí para el varón de Dios. Había un espacio en ese hogar para el varón de Dios. La palabra de Dios nos muestra que hubo un momento en que Eliseo en este caso, conversa con Giesi y le pregunta, ¿qué será lo que esta mujer necesitará? Me gustaría hacer algo por ella, me gustaría ayudarla en alguna cosa. Y entonces Giesi, que era el siervo, le dice, mira, ellos no tienen hijos. Y entonces Eliseo dijo, bueno, vamos a pedir al Señor que ellos puedan tener hijos. Y hace una profecía y esta mujer tiene un hijo. Y cuánta felicidad, cuánta alegría. No tenía, era una pareja que no tenía hijos. Mira la tremenda bendición por colocar un varón de Dios allí en el hogar, ¿no? En la casa, una bendición muy grande. Cuando el niño va creciendo, llega un momento en que tiene un dolor fuerte de cabeza, la historia es así, y él fallece. Y entonces inmediatamente mandan a buscar a Eliseo. Eliseo viene donde está, a ver allí, y entonces sucede lo siguiente. Segunda Reyes capítulo 4, versículo 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, Eliseo, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Es decir, hubo el milagro de la resurrección nuevamente. Entonces aquí tenemos el registro de 2 milagros. La Biblia no nos dice que los niños empezaron a contar, hoy estuve en el cielo, pude ver a Dios directamente. No, porque incluso los niños deberían haberse manifestado muy tristes, ¿no? Llorando, ¿por qué me han sacado del cielo? ¿Por qué me han traído otra vez a este mundo oscuro, a este mundo de pecado terrible? Yo no quiero estar otra vez en este mundo, yo quiero retornar, yo quiero retornar. No habría ningún deseo de permanecer en la tierra después de haber visto el cielo, ¿no? Eso es lo que también manifiesta Elena de White cuando habla acerca de esas visiones que la colocaron allí en el cielo, observando las maravillas que hay allí en la Patria Celestial, en la morada de Dios, y cuando regresa, después de terminada esa visión, ahí ella dice, qué lóbrego me parece este mundo. Ya no me causa ningún amor estar en ningún deseo de permanecer aquí, porque he visto una patria mejor, he visto un lugar mejor. Entonces, algo así podrían decir los niños, ¿no? Pero no hay ningún testimonio de este tipo de alguna experiencia en ese intervalo que estuvieron pasando por la muerte. Dice, cuando los 2 niños murieron, sus fieles madres apelaron a esos profetas y tuvieron gozo de ver a sus hijos resucitar. La madre, con el caso de Elías, la viuda de Sarepta, acudió a Elías y el Señor operó un gran milagro a través de Elías. La viuda de Sunem, la sunamita, ¿no? Ella acudió, bueno, no era viuda porque esta era una mujer casada, ¿no? Acudió a Eliseo y entonces también hubo este milagro de la resurrección. ¿Qué diferencia, no? Esto quiere decir, mis hermanos, que no solamente resucitaron judíos, es decir, en el tiempo antiguo resucitó Moisés, que era judío, ¿no? Pero también resucitaron, como vemos aquí, gentiles. El milagro también fue hecho con con personas que no eran miembros del pueblo de Dios.
como en este caso el hijo de la viuda de Sarepta, una fenicia. Así que el Señor no es que tenía privilegios solamente con los judíos, solamente ese pueblo, solamente habría resucitados entre ellos. No, no, no. Los milagros del Señor son para todos. Y entonces hubo un niño fenicio, pero también hubo un niño que conocía al Dios verdadero, que es el caso de esta mujer de Sunem, ¿no? Ambas apelaron en ese momento difícil a la presencia de los profetas. Muy bien, mis hermanos. Continúa la historia. Ya hemos visto que hasta este momento 3 casos de resurrección. La resurrección de Moisés, donde nosotros encontramos que no hay ninguna evidencia de que Moisés haya estado en el cielo después de la muerte. Evidentemente, si Moisés moría, y si fuese cierto que uno muere y se va al cielo, entonces Moisés tendría que estar en el cielo. Pero entonces en ese caso no habría razón para disfrutar el cuerpo de Moisés, ¿no? Y la resurrección nos habla de la resurrección del cuerpo, en el cuerpo. Por eso dice Job, en mi carne he de ver a Dios. Entonces hay una resurrección. Y entonces esto nos lleva a pensar que ni Moisés estaba en el cielo, ni estos 2 casos de los niños estaban en el cielo o en algún otro lugar, de acuerdo a sus creencias, sino que la Biblia nos presenta que vinieron a este mundo y permanecieron vivos hasta que después, de modo natural, ellos fallecieron, en esos casos de los niños. Bueno, vamos a ver ahora un caso ya del Nuevo Testamento. El hijo de la viuda de Naín, mis hermanos, ¿no? Veamos aquí. ¿Qué es lo que se dice? En Hechos capítulo 10, 38 se habla acerca de lo que Jesús realizaba. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús hacía el bien. Donde quiera que él pasaba, las cosas no continuaban iguales. Él marcaba la diferencia en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida de la comunidad. Y entonces cuando él estaba acercándose a una ciudad llamada Naín, él se dio cuenta que había un grupo de personas que salían en una procesión fúnebre. Había mucho dolor entre las personas. Y entonces Jesús no quiso que las personas permanecieran en dolor, ¿no? Y entonces veamos lo que sucede en Lucas 7, 14 y 15. Dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, le dice, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Mi querido hermano, ¿puedes imaginarte esa escena grandiosa? Una multitud de personas que están llevando a un joven. Si hay algo que realmente debe causar una mayor tristeza, es cuando una madre entierra a su hijo. De acuerdo al ciclo natural de la vida, se espera que sean los hijos los que entierran a los padres, ¿no? Se espera que sea así. Pero es hasta antinatural lo que había estado pasando aquí, que una madre entierra a sus hijos. Un dolor enorme, un dolor grandísimo, ver a un hijo que está siendo llevado a una sepultura. Gente llorando, la madre llorando. Jesús se presenta. Jesús ni siquiera esta mujer ni siquiera se acerca a Jesús para decirle, resucita a mi hijo, salva a mi hijo, levanta a mi hijo. No hay ningún registro que la mujer pida. Jesús de propia iniciativa, conociendo ya el corazón de las personas y queriendo proporcionar alegría a esta mujer que estaba sufriendo de modo indecible, el Señor se acerca, toca, comienza a hablar, ¿no? Incorporó, lo tocó, levántate, le dice, joven, a ti te digo, levántate. Esto me parece curioso. Después vamos a mencionar por qué Jesús le dice, joven, directamente, a ti te digo, levántate. Le está hablando solamente a él. Y entonces le dice, levántate. Y entonces el muerto se levanta, ¿no? Y comienza a hablar. Y ahora que está comenzando a hablar, le dice, mira, aquí está tu hijo.
tu hijo ha resucitado. Ahí está. Puedes imaginar el tremendo abrazo que esta madre le da a su hijo, el agradecimiento profundo que tendría por el Señor Jesucristo. Había cambiado el dolor más grande en la alegría más grande en ese momento. El Señor en un segundo, a través de este milagro maravilloso, cambió por completo las emociones que habían en el corazón de esta mujer. Así es, mi querido hermano, así es el Señor. En un segundo puede cambiar la tristeza en alegría. En un segundo puede cambiar la desolación en júbilo. Ese es nuestro Dios. Cuando Jesús estaba presente, cambió por completo el escenario, la atmósfera que se estaba viviendo, que era de tristeza. Y entonces se hizo este milagro. Miren ustedes, aquí dice algo muy interesante. Este es un fragmento de la lección de escuela sabática. La viuda de Naín recibió ayuda sin que ella la pidiera. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios se preocupa por nosotros, incluso cuando no podemos pedirle ayuda o nos sentimos indignos de hacerlo. Ella no pidió ayuda, no pudo hacerlo, de repente no conocía mucho, no sabía, de repente ya cuando llega la muerte uno piensa, esto es definitivo, no hay nada ni nadie que me pueda ayudar, y sin embargo Jesús toma la iniciativa. Jesús vio el problema y lo resolvió. Esto fue muy característico de Jesús a lo largo de su ministerio, hacerse cargo del dolor humano, levantar a una persona que está en el fondo del pozo, en el polvo, arrastrándose, y colocar nueva vida en la vida de esta persona. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Evidentemente, la palabra de Dios nos habla acerca de este milagro como una muestra del poder extraordinario del Señor Jesucristo, del poder de Dios que incluso puede vencer la muerte. Vamos a ver otro caso. En la Biblia se presenta también el caso de la hija de Jairo. Es un caso bastante conocido, ¿no? Un hombre preocupado, un hombre que ya no sabe qué hacer, un hombre que viene, ve que su hija está agonizando. Incluso la Biblia registra el nombre, ¿eh? Miren que no siempre la Biblia registra los nombres, pero aquí se habla acerca del hombre, cómo se llamaba él. Él se llamaba Jairo, ¿no? Y entonces dice la Biblia que era uno de los principales de la sinagoga, no era cualquier persona, no era una persona común, era alguien que tenía una posición en la vida. Ahora tú te puedes imaginar, ¿no? Quizá a un padre desesperado por completo, allí viendo que su hija se le va, su hija se muere, no hay nada que pueda hacer, cada vez está empeorando la salud de ella y empeorando, y entonces de pronto se entera que Jesús está cerca de allí, y entonces sale corriendo desde el lugar donde está su hija para buscar. Cuando él está saliendo, todavía la hija está viva, pero la salud se iba deteriorando a tal punto que él dijo, yo tengo que salir en este momento, ¿no? Dice, luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, en ruego, en súplica, clamor, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Puedes imaginar el clamor de un padre. Allí estaba Jesús y estaba Jairo, y este hombre le dice, mira, mi hija está agonizando. Si está agonizando, se trata de un caso urgente. Entonces ven, Señor, ven ahora. Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí encontramos varios pensamientos interesantes, ¿no? Lo primero es la urgencia. ¿Qué sentido de urgencia que tenía este hombre? Y entonces uno podría pensar, ese sentido de urgencia de este hombre tendría que hacerle sentir también a Jesús un gran sentido de urgencia. No, uy, está agonizando, tenemos que ir rápido, ¿no? Porque no podemos esperar. Este caso es prioritario. Si nosotros leemos toda la historia, vamos a ver que Jesús se detiene todavía con la mujer que tenía flujo de sangre, ¿no? Y entonces mientras va caminando una gran multitud, Jesús se abría paso entre la multitud y ella toca el manto de Jesús y conocemos ese incidente. Pero este incidente ocurre y tú te imaginas qué habría en el corazón de Jairo. Esta mujer justo aparece en este momento. Mi hija se está muriendo, esta mujer puede esperar, han pasado 12 años. Esta mujer puede esperar un tiempo más, pero mi hija no puede esperar. Yo imagino a Jairo tratando desesperado, abran paso, el maestro tiene que llegar hasta mi casa, porque mi hija se está muriendo. Otros pueden esperar, lo tuyo puede esperar.
Lo tuyo todavía no puede esperar, lo mío es urgente, lo mío es más importante. Mi hija se está muriendo, abriendo paso, ¿no es cierto? Ah, y entonces llega un momento cuando están acercándose, llegan mensajeros, ¿no? Y le dicen, mira, ya no molestes más al maestro, tu hija murió. Ese es el momento más triste que puede haber experimentado seguramente Jairo, ¿no? Y la noticia, mira, mira, ya no lo molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer, absolutamente ya no, se acabaron todas las esperanzas, ya ella murió. Para el ser humano, mis hermanos, la muerte es un evento definitivo. La muerte, ya nadie puede hacer nada contra la muerte, ¿no? Entonces, si ella murió, ya no se puede hacer nada. Yo me imagino en ese momento en la desolación de Jairo, el mundo que se le cae totalmente, todo se le nubla, desesperado en ese momento, un hombre que acaba de perder a su hija. Y entonces, ahí es que aparece Marcos capítulo 5 36, donde dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ay, mire, querido hermano, ¿no? Qué tremendo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando vino Jairo, Jesús pudo haber acelerado, corriendo todo, ¿no es cierto?, para ir detrás de Jairo y decir, vamos a salvar a tu hija. Jesús continuó. ¿Por qué? Porque Él siempre está en el control de la situación. No es que Jesús va a caminar a nuestro ritmo o va a hacer las cosas como nosotros queremos que se hagan. Jesús es el soberano. Jesús sabe cómo tiene que actuar, en el momento en que tiene que actuar. Y entonces, cuando Jairo recibe la noticia, ya no tengas miedo. Todos tenemos miedo de la muerte, ¿no? No tengas miedo, cree. Querido hermano, un mensaje tremendo para nuestra vida, ¿no? Cuando venga la desolación o cuando incluso venga la separación de un ser querido, el Señor dice, no tengas miedo, no tengas miedo, cree solamente, porque también está la esperanza de la resurrección como promesa para nosotros. Y entonces continúa el camino, ¿no? Y cuando él está entrando, en Lucas 8:52, él dice lo siguiente, entrando en la casa de Jairo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué es lo que significa para Jesús la muerte? Significa estar durmiendo. No hay diferencia para Jesús entre la muerte y el sueño. Por eso es que él iba a su propio ritmo, ¿no? Yo sé que está durmiendo, pero después voy a despertarla. Jesús tiene el control de la situación. No desesperemos, Jesús tiene el control de la situación. Y entonces algunas personas empezaron a burlarse acerca de lo que Jesús decía. Y dice aquí, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, todos seguramente desolados, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y entonces, y tomando la mano de la niña, la hija de Jairo, le dijo, Talita Kumi, ¿no? Que son palabras en hebreo, y se traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, 12 añitos tenía esta niña, ¿no? El Señor Jesucristo es maravilloso. Entonces le dice a ella con un mensaje directo, con las palabras de la divinidad, con aquellas mismas palabras que hicieron que la luz existiese, que hicieron que los mundos existiesen. Esas mismas palabras dijeron Talita Kumi. Y ahí está el poder de la palabra, el poder de la palabra. En ese momento la niña se levanta. Niña, a ti te digo, levántate. Cuando habló acerca del joven, joven, a ti te digo, levántate. ¿Por qué será que dice, joven, a ti te digo? ¿A quién más le va a decir si estoy dirigiendo a él, no? Y cuando habla con la niña, la hija de Jairo dice, niña, a ti te digo. Está interesante eso, vamos a ver por qué más adelante, pero hay un mensaje directo, a ti te digo, levántate. Y entonces hubo una resurrección. ¿Esta niña estaba en el cielo? No. ¿Estaba en la presencia de Dios? No. ¿Tenía conciencia? No, ella solo tiene conciencia después de que se levantó. Así como el joven que había fallecido en Naín tenía conciencia solo después de que Jesús lo levantó. Estaban en la inconsciencia. Si Jesús los hubiese traído del cielo, entonces hubiese sido la peor noticia para ellos, ¿no? Si cada uno cuando muere se va al cielo, entonces mejor morimos todos y ya nos vamos todos al cielo, ¿no? Pero no, aquí encontramos
que ella viene, es levantada por el poder de la palabra de Jesús y anda, empieza a caminar como una niña de 12 años, no como camina una niña de 12 años, ¿no es cierto? Son dinámicas las niñas de 12 años, con un lado para otro quieren conversar, empieza a reanudar su vida como si nada hubiese pasado. Qué lindo, y imagínate la alegría de los padres, ¿no? La alegría de los padres. Dice, las palabras de Jesús, no temas, cree solamente, todavía son valiosas para nosotros hoy. O sea, todavía puedes tomar ese mensaje. Querido hermano, no temas, no temas, cree, cree solamente. Pierdes un ser querido, no temas, no temas, cree, hay una esperanza. Cree en el Señor Jesucristo. Él tiene el poder suficiente, el poder necesario para vencer la muerte. Cualquier manera en que una persona haya muerto, el Señor tiene poder para levantarlo. Vamos entonces, mis hermanos, aquí a la última parte donde se habla acerca de Lázaro. Lázaro, y veamos la historia de Lázaro. Dice la palabra de Dios, un grupo de personas vienen donde Jesús, ¿no es verdad? Y le dicen, mira, digamos, aquel a quien tú amas está gravemente enfermo, ¿no? Y Jesús demora otra vez. Jesús tiene su propio ritmo. No hay manera de apresurarlo a Él, ¿no? Y cuando oramos no tenemos que orar para apresurar las cosas que Él quiere hacer, sino aprender a recibir su voluntad, no importa cuál sea la voluntad que Él manifieste en ese momento. Él es soberano. Él sabrá cómo actuar en cada caso. Y entonces cuando hablan de, de Lázaro, la palabra de Dios dice en el capítulo 11, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ello. Es decir, Jesús sabía que este evento iba a terminar en la glorificación del Hijo de Dios. Iba a terminar de una manera gloriosa para el Hijo de Dios, ¿no? Entonces Jesús sabía, y el Señor tiene, por conocimiento del futuro, tiene su propio tiempo y tiene su propia velocidad para hacer las cosas, ¿no? Luego más adelante, la noticia, él pasa varios días allí, ¿no? Juan capítulo 11, versículo 11, él dice lo siguiente, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Él está durmiendo nada más. Entonces los discípulos dijeron, bueno, si está durmiendo, entonces está bien, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Si está durmiendo, no pasa nada. Pero Jesús les explica que lo que estaba diciendo era una metáfora. Y entonces en versículo 14 dice, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Otra vez aquí viene la comparación de la muerte con el sueño. La muerte para Jesús es simplemente un sueño. Quienes han descendido a la tumba están en la inconsciencia, semejante al del sueño. Entonces le dice, Lázaro ha muerto, y esa era la comparación que Jesús hacía. Bueno, y entonces está llegando a la casa de Lázaro, ahí se encontraban las hermanas de Lázaro, Marta y María, y entonces vienen corriendo con un llanto tremendo, ¿no? Que el hermano ha muerto, el hermano ha muerto, y entonces ellas vienen donde Jesús, Jesús era el amigo, Jesús frecuentemente había estado visitando ese hogar, y entonces, Señor, le dicen, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Esa era la declaración de la hermana, ¿no? De Marta. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y entonces mira Marta cómo conoce. Marta conoce la enseñanza de la Biblia, porque le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿A qué resurrección se estaba hablando? A la resurrección de la venida de Cristo, ¿no? Yo sé que Él va a resucitar allí, pero lo quiero tener aquí ahora, dice, ¿no? Yo sé que va a resucitar. Ahora, miren, queridos hermanos, miren esta declaración que es central para la lección de la escuela sabática de esta semana. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ese es el versículo de memoria, ¿no? De esta semana. Y mis queridos hermanos, qué tremenda esta declaración del Señor Jesucristo. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Lo que está diciendo es, porque ella le habla, mi hermano va a resucitar en el día postrero.
Por supuesto que va a resucitar en la segunda venida de Cristo. Y Lázaro ahora está esperando la segunda venida de Cristo y resucitará en el día postrero. Pero ahora el Señor Jesucristo le está diciendo, yo soy el que decido cuándo, cómo, por qué voy a darle la vida a una persona. ¿No? He decidido que Lázaro va a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. Estás delante de la resurrección y la vida. Entonces el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si alguien muere creyendo en Jesús, simplemente va al descanso, porque vivirá. Los que creyeron en Cristo resucitarán primero, es la promesa, ¿no? La primera resurrección. Y dice también, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, si vivimos y creemos en Jesús, podremos morir, pero no moriremos eternamente. La promesa es que no es que no morirán, la promesa es que no morirán eternamente, ¿no? Ahí está claro en la Biblia. Entonces el Señor dice, mira Rubén, puede ser que tú mueras, pero si crees en mí, no morirás eternamente. Puedes hasta morir, pero no morirás eternamente. Y eso nos dice a cada uno de nosotros, ¿no? Si tú crees en Jesús, te aferras a las promesas de Jesús, entonces tú puedes ser que hasta mueras, pero no morirás eternamente. El que cree en mí no morirá eternamente. Simplemente será el tiempo, un descanso temporal hasta el momento de la venida de Cristo. Y ahora se va a producir el milagro, mis hermanos, un nuevo milagro de resurrección. El versículo 23 nos habla acerca del el clamor de Jesús. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro dice el nombre directamente. Cuando le dijo al joven, el hijo de la viuda, le dijo, joven, a ti te digo, levántate. A la hija de Jairo, niña, a ti te digo, levántate. Talita Kumi, ¿no? Y ahora dice, Lázaro, ven fuera. En cada milagro de resurrección de Jesús, Jesús se dirige directamente a la persona que va a ser resucitada. Se dice, pronuncia el nombre, le dice, joven, tú joven que estás aquí, y ninguno más, sino tú, levántate, sal fuera. Niña, niña, a ti te digo, a ti y a nadie más, levántate, sal fuera. Lázaro, por nombre, ven fuera. ¿Saben, queridos hermanos, qué es lo que significa esto? Que el Señor Jesús, ese poder tan extraordinario que creó la luz, que creó los planetas, que creó el universo, que creó la vida, que creó los animales, que creó los vegetales, este gran creador, su palabra es tan poderosa que si no hubiese especificado Lázaro, niña, joven, si no hubiese especificado esa palabra poderosa, si hubiese dicho sal fuera, el poder de su palabra era capaz de resucitar todos los muertos. Y en ese momento habría habido la resurrección de todos los muertos porque era el poder de su palabra. Por eso es que él especifica, Lázaro, tú y nadie más. Los demás quedan descansando todavía. Y cuando se dirige a la niña, niña, tú y nadie más. Las demás niñas continúan descansando todavía. Y joven, tú y ningún otro joven, solo tú. A ti te digo, levántate. A ti te digo, Lázaro, ven fuera. Porque el poder de la palabra de Dios es tan tremendo que si dice de modo general, ¿no? Se levantarían todos aquellos, ¿no? Que están descansando en el polvo. Cuando Jesús venga, dirá, ¿no? Aquellos que murieron en Cristo, los que tuvieron fe en el Señor Jesús, que todos ellos resuciten, ¿no? Moradores del polvo, levantaos. Y ahí ya no será una orden específica, será una orden general para todos aquellos que creyeron en Cristo. Y entonces serán levantados, ¿no? No es que el Señor va a repetir nombre por nombre por nombre, no, 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 no. Levantarán de una sola, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice, ¿no? Porque se tocará la trompeta, dice el apóstol Pablo. Entonces, hablando acerca de este momento, qué tremendo poder el de nuestro Dios. Y entonces, mis hermanos, aquí nosotros tenemos ahora que Jesús, a través de estas resurrecciones, demostró que tenía el poder de vencer la muerte para seres como nosotros que inevitablemente morimos, ¿no? ¿Qué mayor manifestación de la gloria de Dios podría haber? ¿Qué mayor poder que este, mis hermanos? Nuestro Dios es un Dios tremendo, es un Dios extraordinario. No hay nada que pueda compararse con Él. Somos polvo, somos nada delante de Él. Nuestro Dios es maravilloso y Él con su palabra vencerá la muerte. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán para recibir la herencia eterna de los santos.
Vamos al resumen, mis hermanos, de la lección de esta semana. Hemos visto el caso de Moisés. En el Deuteronomio capítulo 34 nos habla que Moisés muere con 120 años y finalmente él es sepultado, pero después aparece en Judas 9 esa disputa entre Miguel, que es el Señor Jesucristo, y Satanás, y luego vemos que Moisés aparece en el monte de la transfiguración. O sea, Moisés tuvo que haber sido resucitado, fue resucitado, de lo contrario no aparecería en el monte de la transfiguración. Por otro lado, vemos otros casos, hemos analizado dos casos en el Antiguo Testamento, el caso de Elías y el caso de Eliseo, que el Señor los usó como instrumentos de su poder para poder resucitar a los hijos de la viuda de Sarepta y de la tsunamita y su esposo, ¿no? Ahí tenemos dos casos. Otros dos casos más que se presentaron antes de Lázaro fue de milagros de Jesús. El hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo también fueron resucitados. Y veamos también, mis hermanos, el último caso, cuando Jesús dice, Lázaro duerme, voy a despertarlo. Es decir, Lázaro está muerto, voy a resucitarlo, ¿no? Esa sería la traducción literal, ¿no? De acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? María me habla acerca de la resurrección en el día postrero y Jesús señala, yo voy a decidir, yo decido si quiero resucitarlo ahora y no en el día postrero, porque yo soy la resurrección y la vida. En todos los casos, mis hermanos, todos los casos de resurrecciones que aparecen aquí antes de la cruz, en todos los casos, estas personas no habían ido directamente a la presencia de Dios o no estaban como espíritus desencarnados vagando por el espacio. No, no, no. Estaban en la inconsciencia. Estaban esperando ahí inconscientes y el Señor Jesús los llamó y habló y entonces produjo la resurrección. Y entonces ellos, exceptuando el caso de Moisés, todos los demás murieron otra vez y están aguardando ahora el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Moisés, el caso de Moisés no. Moisés pues está en el cielo ahora. Entonces, queridos hermanos, qué tremendo que es nuestro Dios, ¿no? Cuántos estos milagros que han sucedido aquí nos dan esperanza y nos clarifican qué es lo que realmente sucede cuando una persona fallece. Vamos, mis hermanos, al aplica. Miren, si piensas que el alma es inmortal y que los muertos, especialmente los muertos justos, viven en el cielo después de haber muerto, ¿qué necesidad hay de la resurrección al final de los tiempos? Bueno, este es uno de los conceptos más claros que la lección del trimestre nos da, ¿no? Es decir, si los muertos viven en el cielo después de haber muerto, ya no hay necesidad de resurrección. La enseñanza de la resurrección es incompatible con la enseñanza de la inmortalidad incondicional. No, es incompatible, claro. Si está directamente en el cielo, ¿para qué necesita resucitar? Y es incompatible con la enseñanza de la segunda venida, porque si uno muere y se va directamente al cielo, ¿para qué va a venir Jesús? Lo único que tenemos que hacer es que todo el mundo se muera y entonces estamos en la presencia de Dios. Entonces la enseñanza bíblica es coherente. Si la Biblia me habla de resurrección, tiene que entrar dentro del gran plan de salvación. Jesús viene. ¿Por qué viene? Porque nosotros no estamos allá cuando morimos. Él viene porque estamos descansando y Él viene a levantarnos y nos va a llevar recién allí a estar en la patria celestial. Entonces, queridos hermanos, vamos ahora a la última parte que es el CREA. Y en el CREA siempre tenemos estas preguntas que estamos dejando para ustedes, amigos, las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas para consolidar nuestro aprendizaje. Les animo a entrar a través del QR y a poder aprender acerca de la lección de esta semana. Bueno, de esta manera estamos terminando con el estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana y los invitamos, mis hermanos, para estudiar también en la lección de la escuela sabática de la próxima semana, que sin duda será tan interesante como la lección que hemos estudiado en esta semana. Un gran abrazo, que Dios les bendiga.